para que cada uno de nosotros, Señor, sea formado como tú anhelas que seamos formados con tu palabra. Revístenos, Señor, de Cristo Jesús, y ata y liga, Padre, todo aquello que quiera estorbarnos, amado mío. En el nombre poderoso de Jesús, cúbrenos con tu sangre preciosa. No aceptamos ningún contraataque del enemigo, porque en esta casa estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Y toda maldición que alguien quiera echar sobre esta casa, la remitimos del lugar de donde salió, porque esta casa ha sido comprada juntamente con sus hijos con la sangre de Cristo. Esa sangre que sigue clamando misericordia, que sigue pidiendo por nosotros, para que lleguemos a dar la estatura del varón perfecto. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. En esta noche me han dado a mí el privilegio de dar el estudio. Usted sabe que hoy día venimos a estudiar la palabra del Señor. Es día de doctrina. Entonces, el tema que me corresponde a mí es el corazón o la mente, así como dice ahí. Si pueden, no sé si Dios les bendiga a mis hermanas. Ustedes ya saben el drill. Pero si gustan, seguimos ahí. En otras iglesias veo que el pianista se queda todo el rato. No, estamos bromeando. Amén, Dios les bendiga. Es que a veces funciona que el pianista esté ahí, cuando ve que alguien cabecea, le hace ¡tin! Y se despiertan todos. De repente nos funciona, ¿verdad, pastor? Amén. Entonces, el tema que me corresponde es el tema del corazón, pero el estudio dice que el término hebreo lev, que aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento, aparece más de 500 versículos. Y por lo general, eso que dice corazón, que dice mente, se traduce a corazón. Entonces, figurativamente, cuando hablamos del corazón, nos referimos a los sentimientos. Usted sabe eso. Nos referimos a nuestra voluntad y el intelecto. Platicábamos el otro día con el pastor y me decía él, y me echó a mí la culpa, y yo se la echo a todos, amén, porque me decía, ¿cómo sabemos que tenemos libre albedrío? Y le digo a él, realmente Pablo dice, no me queda otra alternativa, porque pudo ver al Señor, pudo entender cuán grande y poderoso era el amor de Dios. Él pudo entender totalmente el amor de Dios, y por ello él decidió a no tomar ninguna otra alternativa sino que la del amor de Dios. Y le decía a él, tristemente nosotros no estamos en ese punto, no hemos llegado a esa madurez en que hemos entendido totalmente que lo que nos conviene a nosotros es escoger el evangelio, es el servirle al Señor, es el entregar totalmente nuestra voluntad, porque el Señor nos da el libre albedrío, que quiere decir que usted puede escoger entre el bien y el mal. Y al pueblo de Israel, Josué les dice, yo les estoy presentando el bien y el mal. Yo en mi casa les serviremos a Jehová, pero ustedes escojan si le sirven a Jehová, que es hacer el bien, o le sirven a los ídolos que sus padres les estuvieron sirviendo durante todo el tiempo en el desierto. Entonces nosotros también, el Señor, cuando venimos al Señor, y hoy me lo recordaba mientras estábamos en la adoración, porque es concerniente a la mente. El Señor me recordaba el episodio de mi hijo cuando tuvo el accidente, que su cuerpo canceló totalmente su mente quedó
dormida totalmente. Él estuvo inconsciente por varios días. Y cuando él volvió, le tuvieron que dar terapia de habla para que volviera a practicar el habla. Le tuvieron que enseñar a vestirse, le tuvieron que enseñar muchas cosas. Entre ellas, cómo comer, cómo caminar. Y me decía el Señor, si uno de los postes le estorba, como al hermano Steve, aquí hay bastante lugar, vente para acá, por favor. Amén. Porque no quiero ver si te veo o no te veo. Si no me van a estar viendo que me hago de un lado para otro. Amén. No estoy danzando, estamos predicando. Entonces me recordaba eso el Señor, porque en este tema lo más importante es que entendamos que Dios quiere hacer algo nuevo en nuestra mente, que Dios quiere hacer algo nuevo en nuestro corazón. Y cuando el Señor me empezó a recordar eso, que Él tuvo que aprender a hablar, que Él tuvo que aprender a leer, a escribir, e incluso llega mi esposo y le empieza a hablar en inglés cuando entró, y le digo, no le hables en inglés, háblale en español. Y sí, mi hijo se me queda viendo y me dice, ¿y por qué él me habla en inglés? Porque yo me acerqué y nos dieron la orden que había que hacerle preguntas. Así que no se preocupe si yo le hago preguntas a usted, porque a veces por medio de las preguntas nos hace recordar muchas cosas. Le dije a mi hijo, le digo, ¿sabes quién soy yo? Mamá. Sí, le digo, soy tu mamá. ¿Cómo me llamo yo? Y le tomó tiempo, se quedó pensando. Y me dice, hermana Noli. Para los que no me conocen, mi nombre es Magnolia, pero por cortito me dicen Noli. Entonces le digo, no, hermana Noli, soy para las hermanas de la iglesia, pero para ti yo no soy la hermana Noli. Tal vez se recordó que a veces cuando estábamos en la clase de niños y yo daba clases cuando ellos estaban chiquitos, a veces empezaban a decirme, hermana, mamá Noli, o mamá, hermana Noli, porque oían que todos me decían hermana Noli. ¿Qué cosas llegaron a su mente? Pero le estoy contando esto porque de esa misma manera el Señor quiere que nosotros reseteemos, que reiniciemos nuestra manera de pensar cuando venimos al Evangelio. Porque fuera del Evangelio aprendimos muchas cosas. Un hablar que tal vez no es agradable para el Señor. Un caminar que tal vez no le es agradable al Señor. Una manera de vestirnos, porque yo quería ayudar a mi hijo. Yo quería ayudarlo a que él se vistiera. Y de entradita me dijeron, no, usted no lo va a ayudar. Yo quería ayudarlo a levantarse. Porque hay momentos que dudamos que el Señor está con nosotros, que dudamos que Él está alrededor porque decimos necesito ayuda, pero nadie me está ayudando. Pero me dijeron, no puedes ayudarlo a levantarse, Él tiene que aprender por sí mismo. Entonces cuando pasamos pruebas, cuando pasamos aflicciones, es porque el Señor quiere que nosotros aprendamos por nosotros mismos a valernos. Pero recordando, renovando nuestra mente, que ya no estamos solos, sino que Él está con nosotros para que la mente, que es el centro de las motivaciones, también empiece a cambiar. Empiece un reinicio para que nuestras motivaciones, y lo decía la profecía, yo me quedé wow. Porque muchas veces con lo que hacemos buscamos la aprobación de los demás. Y si ya es Dios, es que me impactó la profecía, porque sé que tal vez les habló a ustedes, pero sé que me estaba hablando a mí también. Yo sé que me estaba hablando. Yo sé que Él me ama. Pero a veces anhelamos el amor de los demás, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros amigos, de los estudiantes, tal vez para las que están dando clases, aún de los trabajadores. Esperan muchos de ustedes el respeto, sí o no. Y cuando no se tiene, muchas veces nos frustramos. Muchas veces nuestra motivación no es guiada por el Espíritu Santo.
nuestros pensamientos están guiados por el Espíritu Santo. Entonces, la palabra en el diccionario Strong aparece con el H3824 y dice levav, que significa corazón, y lo presentan como el órgano más interior o más profundo, más interno de nosotros. Hay un cuarto de niños, hermano, si alguien le indica al hermano. Usado también, se usa esta palabra también como alma, como ánimo, como ardor, como corazón, como deseo, como entendimiento, como espíritu, como inteligencia, como inteligente, como meditación, pecho, propósito y voluntad. Entonces, cuando la palabra quiere que nosotros le entreguemos el corazón, porque usted ha leído donde dice, hijo mío, entrégame tu corazón. Te está diciendo, entrégame tu alma, entrégame tu ánimo. Si te sientes triste, tráemelo a mí, entrégamelo a mí. Yo lo puedo cambiar, yo lo puedo convertir en alegría. Si te está diciendo, entrégame el deseo de tu corazón, es porque Él puede satisfacer esos deseos. Porque cuando nos dicen esa profecía, y muchos la hemos recibido, hijo mío, yo te concederé los deseos de tu corazón. ¿Nos parece? Súper. Pero eso nos olvida decir lo que está antes, que dice que nos deleitemos en su palabra. Y si usted y yo nos deleitamos en la palabra de Dios, entonces Él nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Porque todos nuestros sentimientos van a estar con el propósito de entregar nuestra voluntad. Amén. El Salmos 37:31 en la RB, que es la Reina Valera, dice: la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pasos no vacilarán. Aquí nos está recordando la palabra que si la ley de Dios está en nuestra mente, si la ley de Dios es la que guía nuestros pasos no van a vacilar. No vamos a ir de un lado para otro, no vamos a meternos a la izquierda y luego a la derecha. O como esos videos que ponen que está un niño en medio y un papá de un lado y el otro. Hoy me recordó eso. Pusieron a un perrito y de un lado corre el papá y del otro lado corre la mamá. Y el perrito se queda. ¿A quién sigue? O a veces el niño, ¿a quién sigue? ¿Voy para allá o voy para allá? Y el perrito lo que hace es que se pone a dar vueltas y vueltas y vueltas en el mismo lugar. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos siguiendo al Espíritu Santo? ¿O estamos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas? Lástima que no le puedo poner el video. Pero se me hizo muy interesante porque cuando tenemos nuestros pensamientos puestos en la palabra de Dios, todo lo que sucede alrededor nuestro nos puede estar hablando. Porque Dios lo que quiere es hablarte, que lo conozcas, que sepas quién es Él, cuál es el propósito por el que tú estás en este lugar. Nuestros pasos no van a vacilar si la ley de Dios está en nuestra mente y en nuestro corazón. Proverbios 16:9 dice: la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Alguien dirá, vaya que dice que la mente del hombre. No, hermanas, nos están incluyendo ahí. Amén. Entonces quiere decir que nosotros hacemos nuestros propios planes, ¿sí o no? Y a veces, si están basados en la voluntad de Dios, Dios nos va a corregir. Dios nos va a volver a regresar a sus caminos, porque Él quiere que nuestros pasos sean dirigidos solamente por Él. Porque estudiábamos el lunes con las hermanas y me llamó la atención el versículo que estábamos leyendo, porque decía que no podemos ser como los que duermen. Corríjame, hermana Josie, si estoy mal. No podemos ser como los que duermen, porque somos hijos de luz, no somos hijos de las tinieblas. Empieza porque vosotros ya sois hijos de la luz.
No podemos estar durmiendo como los demás. Y empezamos a estudiar eso y decía yo, Señor Jesús, quiere decir que si estamos durmiendo a las cosas del Señor, Dios no nos está dirigiendo nuestros pasos. Y estuvimos estudiando las actitudes de alguien que duerme. Porque si nuestra mente está dormida a las cosas del Señor, si nuestra mente, que se supone que es un campo de batalla, en que el enemigo a veces habla y a veces es el Señor el que nos está hablando, dependiendo cuánto usted esté buscando al Señor. Si usted está todo el tiempo leyendo la palabra, orando al Señor, el Señor le va a hablar. Pero si todo el tiempo estamos preocupados por el trabajo, por las cosas de la casa, a veces el Señor en su misericordia sí nos habla. Pero hay veces que es nuestro enemigo el que hace que nuestra mente sea un campo de batalla. Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. ¿Usted ha visto cuando alguien va a un juicio? Lo llaman al frente a declarar, ¿sí o no? Tal vez usted no ha ido a ningún juicio, pero ha visto películas donde sí llevan a alguien ante el juez. Aquí está declarando el Señor, está diciéndote que tus pensamientos aún no hemos llegado, y los míos no hemos llegado a una estatura que se parezcan a los de Él. Pero la palabra nos recuerda que estamos en un momento de restauración, en un momento que Cristo quiere que su mente sea la que esté puesta en nosotros. Ya no nuestra mente mortal, sino que la mente de Cristo, para que así empecemos a tener en nosotros los pensamientos del Señor. Que empecemos a pensar como Él. Por un día platicábamos con el pastor y me decía él: ¿puedes creer que Jesucristo fue experimentado en aflicciones? Y muchos queremos ser como Cristo, ¿sí o no? Pero cuando nos llegan las aflicciones, llega la duda si el Señor está con nosotros o no. Llega el pensamiento: ¿le habré fallado al Señor? No estaré haciendo la voluntad. Y qué bueno que nosotros nos cuestionemos si no estamos haciendo la voluntad de Dios totalmente. Pero tendríamos que ponernos a pensar que Dios piensa diferente que nosotros. Que muchas veces, por ejemplo, Job ora por sus amigos estando el enfermo. Y muchas veces nosotros decimos: no, yo no puedo orar porque pues yo estoy enferma. Yo necesito que oren por mí. Pero Job, fue una orden del Señor: ve y ora por tus amigos porque pecaron. Y viene Job, ora por sus amigos, friend enemies dicen en inglés, que parecía que fueran sus enemigos, y ellos se sanan. Entonces, Dios tiene un propósito en tu vida y en la mía, que no debemos de dejar de orar por los demás. Aunque nos hayan hecho daño, tenemos que pensar como dijo Samuel, que se le acercó el pueblo y le dijo: no dejes de orar, te desechamos, es cierto, no te queremos ya, queremos otro líder, pero no dejes de orar por nosotros. Y viene Samuel y les dice que él no iba a cometer ese pecado de dejar de orar por ellos. Entonces quiere decir que los pensamientos del Señor son que nosotros debemos mantenernos orando, aún por aquellos que nos han hecho daño. Mire esta diapositiva. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Agarré esta diapositiva
porque representa las luchas que hay en nuestra mente. En el huerto estaba la voz de Dios que llegaba a hablar con ellos todos los días. Estaba la voz de Adán, porque él fue el que le enseñó a Eva que si tocaba el árbol se iba a morir, porque eso fue lo que dijo Eva, que Dios decía que si tocaban, si lo veían y si lo tocaban, se iban a morir. ¿Fue eso lo que Dios había dicho? No, Dios había dicho que no lo comieran, pero ella lo entendió mal, la enseñanza no la tomó bien y ella lo dijo así. Entonces de eso se aprovechó el enemigo para decirle, mira, lo estás viendo y no estás muerta, tócalo y vas a ver que no te vas a morir. Y entra la mentira total, cómelo y no te vas a morir. Y a mí me llamó la atención cuando yo descubrí, cuando estaba leyendo y me di cuenta que ella comió, y ella no se murió en ese momento. La orden se le había sido dada al varón. Y cuando el varón comió, fue cuando los dos quedaron desnudos. Varones, ustedes tienen una responsabilidad grande en su casa. Ustedes son los sacerdotes de su hogar. Es cierto, nosotros de mamá estamos orando y pidiendo por nuestros hijos, pero créame, la autoridad que Dios ha depositado sobre ustedes, varones, es grande. Nosotros estábamos en una liberación con la esposa de otro pastor un día y iba a echar fuera al demonio y no se iba. Era un demonio de brujería fuerte. Entonces le dije, espéreme, voy a llamar a mi esposo. Llegó él, solo le dio la orden y ¡pum!, anulado todo. Yo me quedé, wow, increíble la autoridad que el Señor le da a un varón. Nosotros éramos dos y no habíamos podido. Llegó un tercero que representaba al Señor en ese momento y salió fuera. Porque muchas veces lo que entra a nuestra mente, a nuestro corazón, son palabras del enemigo. Y se vuelve nuestra mente una batalla, un lugar de batalla, una guerra que tenemos que ponernos delante del Señor, porque si no el enemigo empieza a matar algo en nosotros. Empieza a matar la esperanza, porque a veces creemos que es camino de muerte, que llegó y se murió de un solo. No, el enemigo es experto en empezar a matar poco a poco, quitando la paz, quitando la esperanza, arrancando la semilla que Dios ya puso en tu corazón. Y por eso nos recuerda la palabra que tenemos que revestirnos con toda la armadura de Dios para poder pelear esas batallas. Porque si no, créame, hay momentos en que uno dice, no, el Señor ya no está con uno. Porque las batallas a veces para los pastores son fuertes. A veces las batallas de nuestros hijos nosotros no las entendemos, pero para ellos están siendo fuertes. No podemos descuidarnos en ningún momento. Romanos 12:2 dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Mire cómo es la voluntad de Dios: buena, aceptable y perfecta. Usted y yo nos damos cuenta cuando a veces empezamos a hacer nuestra voluntad, y nos damos cuenta cuando hacemos cosas que no son aceptables al Señor. Yo tengo un pastor a mi lado que funciona 24/7. Digo algo que no debo y rápido, no digas eso. Que no salgan esas palabras de tu boca.
Digo, Señor Jesús, ¿a qué hora se quita el título de pastor y es solo mi esposo para que me consienta, para que me consuele, para que se ponga de acuerdo con lo que yo siento? Porque a veces nos ponemos en ese plan, ¿sí o no? Pensamos, ¿quién me oye? ¿Quién me consuela? Porque a veces lo único que queremos es ventilar, sacar lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo. Pero la cosa es que podemos contaminar a la persona que está a la par nuestra. Podemos poner desánimo en la persona que está a la par nuestra. Cuando empezamos a quejarnos, en lugar de hacer lo que la palabra dice, que renovemos nuestra mente. Que si estamos pasando por una batalla, Dios quiere quitar algo de ti. Hay batallas que, por ejemplo, yo he pasado y que ya cuando estoy en la batalla le digo al Señor, se me hace que no he sanado esa herida. Y por eso me sentí de esa manera. Hazlo tú, sáname tú. Porque son heridas que están en el alma que nosotros no las podemos sanar, que tiene que ser el Señor el que las tiene que sanar. Y hay momentos que decimos, no, yo ya superé la ira, yo ya superé el enojo. Y viene el Señor y nos dice, bueno, vamos a ver en qué nivel vas. Ya vas en el 1, vas en el 2, vas en el 3, en humildad 3, humildad 4, humildad 5. Y de repente nos dan una orden que no nos gusta y reaccionamos de una manera que no parecemos cristianos, porque no hemos renovado totalmente nuestra mente. Necesitamos entregarle nuestro corazón al Señor. Porque recuérdese que la palabra dice que lo debemos de amar con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Cuando esta mujer está llorando porque no tiene un hijo, el esposo le dice, no quería ni comer. Ana no quería comer. Y el esposo le dice, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Y hoy no lo recordaba el Señor. No es mi amor mejor que la aprobación de los demás. Porque el amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros. El amor de Dios, Él se entregó para que nosotros fuéramos transformados, para que nuestra mente sea capaz de pensar un día como Él piensa. Sigamos adelante. Efesios 4:22 dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Paremos aquí. Mire, yo a veces me pongo a pensar en la gramática y digo, en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, yo no lo diría de esa manera. ¿Cómo lo dirías tú, Rita? La primera parte. Gramaticalmente. ¿Verdad que sí? Pero aquí el Señor hace un juego de palabras. En cuanto a vuestra anterior manera de vivir. Anterior manera de vivir. Enfóquese en eso. Anterior manera de vivir. El Señor nos está diciendo, estoy hablando de tu pasado. No estoy hablando de tu manera de vivir ahorita. Te estoy recordando que tuviste una manera de vivir antes, porque eso es anterior. Antes tenías una manera de vivir. Te estoy hablando acerca de esa manera de vivir, que es necesario que te despojes, que te quites el viejo hombre. Porque antes de venir a Cristo, nuestro ser estaba viciado. Nuestro ser estaba acostumbrado a ser de una manera. Dichosos los jóvenes que han nacido en el Evangelio. Pero nosotros que venimos ya un poquito creciditos,
Perdóneme, venimos con muchas mañas. Venimos con muchas formas de conductas que no son agradables al Señor. Y el Señor nos pide que nos despojemos de ese hombre. Porque dice que ese hombre, si no nos despojamos, se corrompe según los deseos engañosos. Diga conmigo, el viejo hombre se corrompe según los deseos engañosos. Entonces, nosotros no somos hijos de las tinieblas para que sigamos siendo engañados por el enemigo. Nosotros somos hijos de luz y tenemos que empezar a dar ese fruto que el Señor quiere. Y de la única manera que lo vamos a lograr es como dice Efesios 4:23. Y que sean renovados en el espíritu de vuestra mente. Entonces quiere decir que si nosotros decidimos despojarnos del viejo hombre, despojarnos de esos deseos engañosos que nos pueden aún corromper, que nos pueden contaminar, entonces Dios va a estar dispuesto a renovar nuestra mente por medio de un espíritu que Él nos va a dar. Él va a poner su espíritu dentro de ti y va a ser su espíritu el que va a empezar esa renovación. Cuando hay una renovación, las cosas se ponen mal, ¿sí o no? Hay mucho polvo. Para reparar la pared, Daniel, ¿fue todo limpio? No, tienen que quitar todo lo que no sirve. Lo mismo nos está diciendo, despójense. Si vamos a construir algo nuevo, hay que quitarse lo antiguo, la manera en que pensábamos, la manera que nos enseñaron nuestros papás. Porque muchos niños son peleoneros, porque sus papás les decían, defendete, porque si te pegan, aquí te voy a pegar yo otra vez. Tú defiéndete. Y tenía que uno aprender a defenderse. Y hay otros niños que a veces no saben defenderse, porque sus papás les dicen, si te metes en problemas, aquí te va a caer también. Había veces que mis niños pequeños me venían a dar la queja, que fulano de tal me dijo tal y tal cosa. Lo agarraba, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó realmente? Un día me vino a dar la queja de Camilo. El hermano Camilo me regañó, estaba chiquito. ¿Qué estabas haciendo? Nada. Le dije, venite, le dije, vamos con el hermano Camilo. Entonces le dije, hermano Camilo, ¿qué estaba haciendo Juan Pablo? Porque dice que usted lo regañó. Sí, hermana, me dijo, yo lo regañé. Estaba parado en los tubos del gas y él pesa. Me recuerdo que le dije, vaya, así que solo te regañó, ven para acá. Y ya nos sentamos a hablarle y a corregirlo adecuadamente. Porque alguien más no va a corregir a tu niño, le puede decir algo, pero el que tiene que corregir eres tú. Pero cuando decimos corregir es no agarrarlo y darle golpes. La corrección quiere decir que tú le vas a enseñar lo que es bueno primero. Le tienes que enseñar lo que conviene, porque ellos son hijos de luz también. Hay que enseñarles desde niño que ellos no son hijos de las tinieblas, porque nosotros no somos del reino de las tinieblas. Nosotros no participamos de las obras de las tinieblas. Les recuerdo esto porque ahorita las tinieblas allá afuera están festejándose y al final del mes es un festejo gigante. Nosotros no participamos de las obras de las tinieblas. Así que perdóneme si los nuevos, nosotros no participamos de esa festividad. Nosotros participamos de las festividades de la luz. Y acabamos de tener Santa Cena, porque el Señor nos dice que una de lo que tenemos que celebrar en la iglesia es la Santa Cena para celebrar, para recordar la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿por qué es necesario, según Efesios 4:24, que os vistáis del nuevo hombre,
el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Entonces aquí tenemos varios pasos. Tenemos que dejar nuestra manera de vivir del pasado. 2, tenemos que despojarnos del viejo hombre. 3, debemos dejar que el Espíritu sea el que nos renueve. Pero no solo nuestra mente, nuestra alma, sino también nuestra mente. Es el Espíritu el que puede renovarla día a día. Y una de las maneras más efectivas es estudiando la palabra, preguntándole, pidiéndole la llenura del Espíritu Santo. Porque si pedimos la llenura del Espíritu Santo, Él nos va a recordar toda la palabra que está escrita. Porque recuérdese que Cristo dijo: yo os voy a enviar al Espíritu que les va a recordar la palabra. O sea, hay cosas que ya el Padre nos las enseñó cuando estábamos como Espíritu delante de Él. Y el Espíritu Santo lo que va a hacer es recordarnos. Luego, el siguiente paso es que nos tenemos que vestir del nuevo hombre, el cual es semejanza de Dios. ¿Cristo es semejante a Dios? Sí. Y es el que ha entrado a tu corazón. Si tú le dijiste: yo abro las puertas de mi corazón, ven, sé tú mi Señor, yo recibo hoy el perdón de mis pecados. Si declaraste que tu corazón le pertenece ahora a Cristo, Él es el que está renovando tu ser. Él ya está dentro de ti y está dándote cada una de las vestiduras que Él tiene. Revístanse del nuevo hombre. Quiere decir que Él nos está dando la oportunidad de que lo volvamos a hacer. ¿Cuáles son? Estamos en un discipulado. ¿Cuáles son las vestiduras del nuevo hombre? Menos el pastor. ¿Mano Josué? Ok, sí, esa es parte de las vestiduras. Esa es la armadura de Dios. Pero aparte de la armadura de Dios, nosotros tenemos que revestirnos de Cristo. ¿Cómo es Cristo para usted? ¿Es amoroso? Entonces quiere decir que Dios quiere darnos a nosotros un manto de amor. ¿Él es bondadoso? Entonces quiere decir que Dios quiere que tú seas bondadoso. ¿Dice la verdad? Sí, Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Entonces nosotros también tenemos que revestirnos de cada una de las cosas. Entonces, ¿cómo vamos a saber cómo vestirnos adecuadamente ahora si no leemos la palabra? Tenemos que buscar en la palabra cómo podemos llegar a ser semejantes a Él. Porque Él nos quiere formar, porque Él no va a casarse con alguien que no se parezca a Él. Él no se va a casar con alguien que tenga vestiduras sucias. Él no se va a casar con alguien que tenga toda la ropa ajada, dicen algunos, otros dicen toda arrugada. Él no se va a casar si no estamos vestidos adecuadamente. Pero todo va a empezar por medio de renovar nuestra mente, por medio de cambiar la manera que ahorita pensamos. Porque alguien pasa y no te saluda. Una vez andábamos en el remate y me dice su pastor: ¿no saludaste a la hermana fulana de tal? Le digo: ¿dónde está? Yo ni la vi. Yo cuando ando de compras, yo ando viendo, yo no ando buscando a quienes voy a ver en el remate, perdóneme. Yo vengo escondiéndome del sol. Me dice el pastor: pero necesitas un poquito de sol. No, le digo, pero es que me duele la cabeza y mejor me meto a las sombritas. He pasado cerca de la hermana Antonia y del hermano Armando y a veces no los he visto. Y me dice el pastor: allá estaban los hermanos. ¿Dónde
le digo, ya los empiezo a buscar, porque yo no los había visto. Y hay veces que los ando buscando y no los encuentro. Un día la llamé, hermana, no la encuentro. Me dice, oh, es que hoy no llegamos. Dije, oh, ok. Entonces, ¿cómo vamos a llegar si aquí dice que ya ha sido creado en justicia y santidad de la verdad? Nosotros a veces no nos creemos que Dios nos está formando a su semejanza, porque no hemos cambiado nuestra manera de pensar. El enemigo nos dice, tú no eres hijo de Dios, porque cometiste un pecado. Y se nos olvida la palabra que está escrito, que Él me compró. Está escrito que Él te compró. Está escrito que si tú cometes un pecado, tienes abogado en el cielo. Está escrito que tú puedes acercarte a Él, porque dice, acércate, yo me acercaré a ti. Y a veces el enemigo nos quiere aislar con pensamientos, diciéndonos que estamos solos, pero no estás solo. Tienes multitud de testigos que están viendo lo que tú haces o lo que yo hago. Y a veces le creemos y se nos olvida lo que está escrito. Necesitamos pedirle al Señor que implante esa palabra en nuestro corazón, para que así podamos pelear una batalla efectiva. Porque mire, aquí dice que ha sido criado en justicia y en santidad. Tal vez nosotros no hemos logrado la santidad que de veras debemos de alcanzar, pero Él sí ya la alcanzó. ¿O acaso Cristo no es santo? ¿Acaso Cristo no es justo? Porque parte de la justicia de Dios es que nos perdona. Tenemos que llegar a ser santos y justos como Él. Hoy no recordaba la profecía que tenemos que perdonar. Y el Espíritu Santo constantemente nos recuerda que debemos de perdonar. Porque en la Iglesia Católica nos enseñaron a repetir, perdónanos como de la misma manera que perdonamos a los que nos ofenden. Yo cuando me di cuenta de lo que decía, dije, Padre amado, entonces de la manera que yo perdono, tú me vas a perdonar, poniéndolo en otras palabras. Entonces enséñame a perdonar, porque yo quiero que tú me perdones todo. Pero eso es parte de renovar nuestra mente, ver lo que dice la palabra, pedirle al Señor que abra nuestros ojos para que la entendamos, que el Señor te está hablando personalmente. Porque cuando venimos a la iglesia es más fácil decir, renovar, y empezar a ver quién necesita renovarse. No, te está hablando a ti primero, porque el Espíritu Santo lo que quiere es hablarte, es renovar tu mente, darte un espíritu nuevo, para que las cosas que hacíamos en el pasado nosotros nos demos cuenta que no estaban bien, que no actuábamos como debíamos, que no tuvimos actitudes que reflejaran a Cristo, y que es necesario empezar a cambiarlas. Marcos 8:33 dice, mas él volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Entonces quiere decir que Pedro en ese momento estaba pensando como los hombres piensan. Ay, no, pobrecito, que no te acontezca, porque les estaba diciendo que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera. Era necesario para nuestra salvación. Era necesario porque estaba decretado que se necesitaba un sacrificio perfecto. Y el único sacrificio perfecto era el Cordero, que era Cristo. Porque todos los años se hacían sacrificios. Todos los años, pero no solamente cubría el pecado, no lo perdonaba, no nos lavaba. Si hubiera sido ese el caso, nosotros hubiéramos estado descalificados totalmente, porque los que alcanzaban el perdón de sus pecados eran los israelitas, nosotros no. Pero Cristo se dio por amor a todos nosotros,
Porque la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que nadie se perdiera, sino que todos procediéramos a la salvación. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar como el mundo, podría el Señor estarnos diciendo esto: quítate delante de mí. Perdóneme que le diga esto, pero toda la palabra aplica para cada uno de nosotros. Si nosotros estamos pensando como el mundo piensa, no están los pensamientos del Señor en nuestra mente, no están los pensamientos del Señor en nuestro corazón. Y es necesario sacar de nosotros lo que Dios ha sembrado en nosotros para bien, pero sacar todo aquello que el enemigo sembró, para que así haya lugar en nuestro corazón para la semilla de la palabra. Por eso dice: despojémonos del viejo hombre, porque tiene costumbres que corrompen, que pueden corromper nuestros sentimientos, que puede corromper nuestra mente, que puede corromper nuestra manera de caminar, de conducirnos. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces recuérdese que sí necesitamos tener toda la armadura de Dios, toda, en especial la palabra de Dios, la espada del Señor, que es la palabra de Dios. Porque cuando la estudiamos, dice que es poderosa para que podamos diferenciar lo que es un pensamiento humano y lo que es un pensamiento carnal, lo que es un pensamiento que va conforme a la voluntad de Dios, lo que es un pensamiento que vino de Dios. Cuesta a veces diferenciar cuando son tus sentimientos y cuando el Señor te está hablando. Y muchas veces los que damos una profecía cuestionamos lo que el Señor nos está diciendo que digamos. Y hay veces que yo sé el problema de alguien y le digo al Señor: aunque me estás diciendo que diga esto, no, porque la persona va a creer que yo lo estoy diciendo porque ya lo conozco, porque yo ya sé su problema. Y me pongo: Señor, no, usa otro vaso. Señor, usa un vaso. Señor, háblale a alguien más para que esta persona esté segura que eres tú quien le está hablando. Y no que porque yo tengo buenos sentimientos hacia ella o hacia él, estoy diciéndolo. Entonces son batallas que nosotros tenemos, pero es la palabra de Dios la que va a discernir, la que va a separar qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios, qué es lo que son solo sentimientos y qué es lo que viene de la voluntad de Dios. Pero tenemos que buscar ser renovados en nuestra mente para lograrlo. Tenemos que buscar la lectura de la palabra para que sea la luz de la palabra la que guíe nuestros pasos. Segunda de Corintios 10:4 y 10:5 dice: porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Entonces, las armas de Dios no son de este mundo. Lo del mundo no nos va a funcionar en el mundo espiritual, sino que las armas de Dios son poderosas para la destrucción de fortalezas. Un pensamiento constante en la vida de alguien se puede convertir en una fortaleza.
Hay niños que desde pequeños les empiezan a crear una fortaleza, que se les cayó algo y les empiezan a decir manos de mantequilla, así dicen en mi tierra, yo no sé cómo digan en México, manos aguadas, y empiezan a crearle ese pensamiento de que todo se les va a caer, que no van a poder prosperar en lo que hacen, que sus manos no son fuertes, que sus manos no son diestras. Crecen y los papás les dicen, hazme tal y tal cosa, no puedo. Ese no puedo se convirtió en un pensamiento que le pusieron de pequeño y que se convirtió en una fortaleza, que ya no pueden hacer cosas porque lo ha cercado. Pero el Señor dice que Él es poderoso para destruir esos pensamientos, porque la palabra misma nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque ya no estamos haciendo las cosas con nuestras fuerzas, sino estamos o empezamos a hacer las cosas porque Cristo está dentro de nosotros. Yo no sé qué fortalezas tal vez el enemigo logró colocar en tu mente. A algunos les coloca la fortaleza que nadie los ama. Y Cristo nos amó. El Padre te ama, por eso es que dio a su Hijo. Cristo nos ama, por eso es que no nos deja solos. Por eso está constantemente a nuestro lado cuidándonos. Por eso envía ángeles que acampen a nuestro alrededor y que nos guarden. Porque Él nos ama. Entonces, cuando vienen esos pensamientos que nos acusan, cuando vienen pensamientos que nos quieren robar la paz, nosotros lo que tenemos que aprender es a hacer una declaración. Yo traigo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Eso significa que tú estás enlazando, tú estás amarrando ese pensamiento, esa fortaleza, y lo estás poniendo delante de Cristo Jesús, para que Él destruya cualquier semilla que el enemigo puso en tu ser y que la semilla de la palabra empiece a dar fruto. Leí, alguien puso y decía que el hablar en lenguas es un don, pero que el tener cuidado de su lengua, de no decir lo que no debía, es un fruto. Entonces la palabra del Señor lo que quiere es que nosotros, siendo obedientes al Señor, empecemos a dar frutos, porque Él va a venir no por dones, Él va a venir por frutos. Segunda de Corintios 10:4 y 10:5 dice, y esta es otra versión, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino potentes para Dios, para derribar fortalezas. Derribamos razonamientos y toda altivez que se alza contra el conocimiento de Dios, y cautivamos todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Me llamó la atención esta porque dice de nuestra milicia. Media vez nosotros aceptamos a Cristo, nosotros estamos enrolados en el ejército de Dios. Nosotros ya no le pertenecemos a las tinieblas. Y dice que sus armas son potentes para Dios. O sea que el que va a pelear la batalla no vas a ser tú, va a ser Dios, el que con su poder va a empezar a derribar las fortalezas. Nosotros lo que tenemos es que reconocer, ciertamente tenemos pensamientos que no vienen de Dios, y pedirle a Él el auxilio para que Él sea el que lo quite, para que el poder de Dios derribe y se pueda construir así como se reconstruyó Jerusalén. Se burlaban de ellos porque les decían, cuando empezaron a reconstruir Israel, les decían, cualquier zorra que se suba al muro lo va a botar. Cualquier zorra va a encontrar un agujero y se va a meter. Nosotros tenemos un vallado alrededor nuestro. Y sí, ciertamente la palabra de Dios dice que el que aportía su vallado, la serpiente lo morderá. Pero cuando se ha aportillado el vallado es porque fallamos.
Pero si le pedimos perdón al Señor, Él restaura ese vallado. Él restaura esa protección que Él quiere darnos. Él restaura nuestros pensamientos. Él quiere restaurar tu pensamiento. Él quiere restaurar mi pensamiento. Él quiere arrancar de nosotros cualquier razonamiento, porque razonamiento es que a veces nosotros nos podemos a conversar con el enemigo. Nos dice el enemigo algo y decimos, sí, tiene razón. Y empezamos a pensar y a pensar y a pensar y a empezar cosas negativas que no vienen del Señor. Mientras tanto, por ejemplo, hay personas que empiezan a temer mucho este tiempo. Empiezan a tener miedo. Es cierto, las tinieblas se están moviendo porque están celebrando cosas del reino de las tinieblas. Pero tenemos que tener la seguridad que la palabra del Señor dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Teme usted a Dios? Entonces el ángel está acampando alrededor nuestro, pero no se queda ahí. Dice, y los defiende. Entonces quiere decir que si alguien quiere hacernos daño, tenemos un Dios poderoso que nos va a defender. Tenemos un Dios poderoso que no les va a permitir atacarnos. Tenemos un Dios poderoso que nos ama y que está al pendiente de nuestras necesidades. Efesios 6:13 al 17 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Escuche, podráis apagar todos los dardos del enemigo. Tú no vas a poder decir, es que este pensamiento no me lo puedo sacar. No, si la palabra dice que te revistas de la armadura de Dios. Y Él va a arrancar ese dardo, Él va a arrancar ese pensamiento. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando tú te pones el yelmo de la salvación, tus pensamientos deben de girar en torno a que Cristo dio su vida por ti y por mí. Debe de girar alrededor de la palabra que dice que somos sus hijos, que somos hijos de luz, que somos hijos de Dios y que Él es el que nos está renovando día con día. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Repítalo conmigo. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces quiere decir que si nuestra confianza está puesta en Él, vamos a gozar de completa paz. De esa manera es que Dios quiere guardarnos en una paz completa, pero lo vamos a lograr si nuestro pensamiento persevera en Él. Si nuestros pensamientos son constantes en la palabra de Dios. Si nuestro pensamiento está puesto en hacer su voluntad. Si nuestro pensamiento está puesto en Cristo Jesús. Pongámonos de pie. Si en algún momento tu pensamiento no ha perseverado en la palabra de Dios, es tiempo que le digamos al Señor, perdóname. Si el enemigo ha logrado atacar tu mente, poniéndote tristeza, quitándote la esperanza,
Pidámosle al Señor que Él lo arranque. Que Él arranque todo pensamiento que no viene de parte de Él. Traigamos todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Yo sé que usted está muy cómodo donde está. Yo me voy a subir, pero véngase para el frente, porque son tiempos finales en los cuales el enemigo quiere robarnos la paz. Estamos viviendo momentos en que el enemigo quisiera que nuestros pensamientos estuvieran en algo más que en su palabra. El enemigo quisiera sembrar en nosotros temores, pero su palabra dice que Él que persevera en sus pensamientos va a poder descansar en completa paz. Padre, te pedimos en esta hora que tú arranques, Señor, todo pensamiento que el enemigo haya logrado, Señor, poner en nuestra mente, poner en nuestro corazón. Señor, cúbrenos con tu sangre preciosa. Si en algún momento nosotros te hemos fallado, te pedimos perdón, Señor, en esta hora. Te pedimos que nos renueves, Señor, restaura nuestro vallado. Padre, restaura el vallado de nuestras casas. Pon, Señor, tu sangre en los dinteles. Pon tu sangre en las ventanas, amado mío, para que podamos estar en completa paz, confiando que tu ángel acampa a nuestro alrededor, amado. Permítenos temerte a ti únicamente. Quita todo temor que el enemigo haya logrado poner y pon en nuestro ser, Señor, tu paz. Esa paz, Señor, que solo tú la puedes dar. Esa paz, Señor, que procede de ti, que procede de creerle a tu palabra. Revístenos de Cristo. Revístenos, Señor, con toda la armadura. Y Padre, tomamos cautivo todo pensamiento que no venga de tu parte y lo traemos cautivo a tu obediencia, Señor Jesús. Traemos todo pensamiento negativo a tu obediencia. Todo pensamiento, toda fortaleza que el enemigo quiera, Señor, poner a nuestro alrededor, lo traemos cautivo delante de Cristo Jesús. Porque es por tu poder, porque es por tu autoridad, Señor, que pelearemos estas batallas. Cúbrenos con tu sangre preciosa. Cubre, Señor, a nuestros hijos en las escuelas. Pon, Señor, un vallado de ángeles alrededor de cada uno de ellos, amado mío. Bendice, Señor, bendice nuestras vidas. Guárdanos. Padre, te damos gracias por escogernos. Declaramos que somos tus hijos. Declaramos, Señor, que no estamos dormidos, sino que estamos despiertos. Por eso tu luz admirable, Señor, nos está iluminando, porque tu lámpara, Señor, es la que guía nuestros pasos. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que rompas cualquier fortaleza que el enemigo haya querido poner. Rómpela, Señor, porque tú eres más poderoso que cualquier ataque del enemigo. Padre, tomamos el poder y la autoridad que tú nos has dado y atamos y ligamos, Señor, todo ataque del enemigo y los echamos fuera de este lugar. En el nombre de Jesús. Cualquier palabra dicha en contra de nosotros la atamos y la ligamos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, limpia los aires, Señor, de las casas de mis hermanos. Limpia los aires, Señor, de este templo, en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos, Señor, que tú pongas tu sangre preciosa en las ventanas. Que tú pongas, Señor, tu sangre preciosa en los dinteles de cada puerta, Señor. Para que solamente entre a sus hogares tu presencia. Porque declaramos, Señor, que nuestras casas son casas de refugio, Señor, en la cual tú moras, en la cual tu Espíritu Santo está presente, Señor, para guiarnos, para recordarnos, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a quitar el viejo hombre y revístenos, Señor, de tu justicia. Revístenos, Señor, de tu bondad. Revístenos, Señor, de tu amor, para que podamos, Señor, tener tu semejanza, mi Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Rey.